precisamente con la invitación que se hacía desde la sección juvenil tanto a socios como a colaboradores y personas que han participado durante las actividades de la ONG y de la sección juvenil en concreto durante este curso, pues la idea era con Agustín, que precisamente proviene de la zona de Iquitos, región cercana a la Amazonía peruana, pues que nos contase de primera mano cuál era la labor de, digamos, los agustinos en esa región y en concreto también en qué proyecto estaba apoyando concretamente la ONG CEBU, a la ONG a la que pertenecemos. Entonces, básicamente, pues eso, es una breve presentación en la que pues, hablará un poco de la situación de la Amazonía peruana, la labor de los agustinos y, en concreto, el proyecto en el que nuestra ONG está implicada. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta y demás, pues yo creo que no habrá ningún problema en que nos responda a lo largo de la sesión que vamos a tener hoy. Muchas gracias por asistir y nada, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, para empezar, les tengo que informar que esta exposición está basada más en un trabajo que hice para obtener el grado de bachiller en filosofía, que consiste en la descripción del pueblo Cocama, que es en fin, la mayoría étnica a la que ustedes están apoyando con la ONG. Los Cocamas como tal están distribuidos ya por varias partes de la Amazonía. Pero concretamente están en Naute, donde tenemos el proyecto del colegio, la Radio Camara, la construcción de instalaciones para apoyar a los coordinadores de los pueblos que vienen de lejos y no tienen dónde quedarse. Entonces también estamos apoyando en eso. Y mi idea era, pues, explicar, compartir con ustedes más o menos en qué consiste la forma en que ellos ven su mundo, su cosmovisión, para que tal vez así nosotros podamos entender su forma de actuar, su forma de pensar, y a raíz de eso ver qué proyectos tienen para más adelante, a los que nosotros estamos compartiendo. A modo de introducción, tengo que decirles que los Cocamas, que es la tribu a la que pertenecen estos hermanos, se encuentran principalmente en los departamentos peruanos de Loreto, imagínense el mapa para arriba, Ucayali, y en las provincias de Alto Amazonas, Maynas, Requena, Coronel Portillo, en los distritos de Laguna, Santa Cruz, Nauta, Parinari, Putumayo, en general, casi por toda la selva. Este pueblo Cocama en su origen era un pueblo guerrero. Su expansión primera y sus migraciones posteriores se han debido a dos factores: al campo religioso y al campo bélico. En el campo bélico era así: una tribu tenía mejores tierras que esta, la forma de hacerse con ellas era con la pelea. Entonces, por medio de la guerra se apropiaban de esas tribus, entonces iban expandiéndose. Otra forma de migración era desde el campo religioso que hemos visto, y digo religioso entre comillas, porque posteriormente vamos a ver que en su evolución, y eso es lo que yo postulaba en esta tesis, es que la idea de religión como tal, como trascendencia fuera de este mundo en ellos, no está. Aunque sí hay la idea de retribución. Como les decía, volviendo a retomar, ellos migraban de un lugar a otro por un mito que ellos conocen como la tierra sin mal, que era la búsqueda de un lugar geográfico concreto donde puedan satisfacer todas sus necesidades materiales. Cuando veían que su tierra ya no era fértil, ya no era productiva, el chamán o el jefe de tribu proponía ir en busca de esta tierra. Entonces, todos los miembros, todas las personas que pertenecían a esa tribu, cogían sus pertenencias, abandonaban sus casas e iban en busca de esta nueva tierra. Este grupo en total, en el último censo del 2007, contaba con 1.705 personas empadronadas y reconocidas como propias de la tribu Cocama. Sin embargo, desgraciadamente tenemos que decir que este número podría ser inexacto, porque muchas de las personas que emigraron a las grandes ciudades
cuando les preguntaban en el censo a qué grupo étnico pertenecían, o no querían responder o mentían. Pero nosotros, por el origen de donde vinieron, podemos decir con gran certeza que sí pertenecían a esa tribu, solo que no la decían. Y eso hace que este número sea aproximativo. Incluso algunas personas dicen que puede duplicarse. Pero por estadística pertenecen al 4.47% de las tribus indígenas presentes en todo el Perú. Los cocamas como grupo étnico se separaron de una tribu mayor que se llamaba los Omaguas, ubicada más al oriente, aproximadamente en el siglo XIV. Su migración consistía en entrar por el río Cayali, por el norte, estableciéndose ahí los primeros años. Los primeros datos que tenemos de esta tribu se remontan a 1557, gracias a unas expediciones de el señor Juan Salinas de Loyola. Y la primera evangelización que se dio fue a cargo de los jesuitas, con las ya conocidas reducciones que se hacían. Eso en el año 1644. Pero debido a que estas personas tenían contacto con los llamados colonos, o los llamados conquistadores, cayeron en descenso numérico por las epidemias. Los que iban de expedición traían consigo nuevas enfermedades a las que estas personas no estaban preparadas. Entonces, murieron la mayoría con una epidemia. En el año 651, y bajo la dirección de un tercer misionero, 651, este misionero se llamaba el Padre Santa Cruz, jesuita también, el pueblo cocama ayudó a la reducción de otros nativos. Es decir, convenció, ya sea en un primer momento por las buenas, en otro por las malas, a que se constituyeran en un pueblo, a que entraran a formar parte de la tutela de estos misioneros entre los años 1652 y 1653. Esto les había granjeado el odio de estas primeras tribus. Posteriormente, años siguientes, se van a vengar de ellos, porque en la selva hubo un fenómeno llamado el fenómeno del caucho. El fenómeno del caucho consistía en la extracción de la resina de un árbol para la fabricación de las ruedas de los coches acá en Europa, y no había mejores personas que conocieran la selva y la ubicación de estos árboles que los mismos nativos. Entonces, estos empresarios lo que hacían era literalmente cazar a los nativos y convertirlos en sus esclavos para que trabajasen para ellos y les indicasen dónde quedaban estos árboles, o se adentrasen a la selva con todos sus peligros y recogieran estas. En fin, así como esta tribu cocama se había encargado de reducir a estas dos para la tutela de los jesuitas, así otras tribus se encargaron de que estos cocamas fueran cazados por estos empresarios caucheros en años posteriores. ¿Cuál es mi tesis? Una vez ya demostrada esta, ¿no? Mi tesis consistía en demostrar que estas personas, a lo largo de su trayecto, a lo largo de sus costumbres y su evolución, tienen en su interior una marcada diferencia entre el bien y el mal, que se refleja en sus distintas historias. Para ello, me basé en un libro escrito por una persona que se llama Jaime Reagan, que es el decano de la Universidad de Lima, encargado del campo de filosofía, especialista en antropología, que fue uno de los pocos en poder entrar a un pueblo que se llama Nuevo Canaán. Nuevo Canaán es habitado por crucistas, un grupo sectario, que en su mayoría son cocamas, y que siguen manteniendo
casi originalmente, digo casi porque tiene influencias del cristianismo, sus costumbres primitivas, originales. Y finalmente, en un trabajo de campo que yo hice, en un pueblo al que sí podía ir, el que se llama Payorote, una semana estuve con ellos conviviendo, apuntando sus costumbres, compartiendo con ellos, y para poder sacar estas conclusiones. Bien, tengo que empezar diciendo que la psicología y la historia nos demuestran que siempre ciertas acciones invariablemente se han considerado como buenas o como malas, por persuasión constante, universal, invencible al paso de los hombres. Por ejemplo, siempre se ha tenido como bueno la ayuda a los hombres, la solidaridad, el respetar la vida, la honra, y por el contrario se ha tenido como malo el asesinato, la calumnia e incluso la blasfemia. Esta última, la blasfemia, cobrará gran importancia dentro del pueblo Cocama. A nivel de visión, de cosmovisión, los tupi-guaraníes, que es la tribu base incluso de los Omaguas, de donde se separan los Cocamas, clasificaron su realidad en bondad y maldad, según su relación con espíritus, y esta palabra espíritus también vamos a ponerle entre comillas, buenos o malos. ¿A qué me refiero? Una cosa, un objeto, una persona o cualquier ser de la naturaleza, ya sea un árbol o el río, dependerá en su bondad o en su maldad del espíritu que radique dentro de ellas. Por ejemplo, un árbol puede ser bueno si dentro de ese árbol habita un espíritu bueno. Un animal puede ser malo, diabólico, si dentro de él habita un espíritu diabólico. Es muy mágica esa forma de ver el mundo. De manera que esta cosmovisión también va a influenciar en la escala de valores que ellos tienen. ¿Por qué? Porque dentro de los espíritus buenos o malos también existen grados. Y si tú participas de la protección de ciertos espíritus, ya sea bondad o maldad, también participarás de su jerarquía. A modo de tótem, te apadrinan. Tú eres miembro de la tribu, llegas a una cierta edad y un espíritu, bueno o malo, te apadrina. Si ese espíritu bueno pertenece a una jerarquía mayor, tú serás considerado dentro de una jerarquía mayor. En bondad o en maldad, en bondad o en maldad. Un curaca, el jefe de la tribu, el que se encarga de curar por medios del arte mágico, puede ser bueno o puede ser malo. Y dentro de esa bondad y dentro de esa maldad, puede ser superior al curaca del pueblo cercano o inferior al curaca del pueblo cercano. Depende del espíritu que adopte, depende del espíritu que le apadrine. No vamos a entender esta forma de ver estos tótems como una reencarnación, no se trata de eso, más bien se trata como que esa energía vital se pasa a la siguiente generación para perpetuarla a la tribu. De manera que en ese nuevo receptáculo de esa energía se identifica al héroe anterior. Se identifica la misma fuerza que tuvo el curaca anterior, por ejemplo. Como habíamos dicho al inicio, esta cosmovisión también se va a reflejar en su ética. El hombre Cocama considera a la bondad muy relacionada con la fidelidad. En un primer momento, antes de la influencia cristiana, esta fidelidad se reflejaba concretamente en la armonía que pudiese tener con la naturaleza y con sus hermanos. Por el contrario, el mal se va a entender como la infidelidad a la naturaleza, a la armonía. Con la llegada del cristianismo, las figuras del héroe y las figuras de bondad y maldad se van a identificar con las mismas que nosotros tenemos. El héroe bueno se identificará con Jesucristo y el héroe malo se va a identificar con el demonio. Pero ¿saben qué es lo más curioso de esta adopción, de este discurso? Es que
aunque se cambian el nombre de los personajes principales, los discursos se siguen manteniendo. Es decir, ellos crean sus propios evangelios, crean sus propios mitos, cambiando la nomenclatura del héroe por Cristo o por Diosito, y cambiando el nombre del demonio original por Lucifer, por el demonio, o por el maligno, o por el tunche. Pero en esencia el contenido se sigue manteniendo. Bien, es la bondad o maldad que pueda hacer el hombre no solo le afecta a él, sino que le afecta a su tribu entera. No solo es un beneficio interior, sino es un beneficio colectivo de toda la comunidad. Por aquello de la armonía entre todos, la armonía de que no solo estás con la naturaleza, sino con los que te rodean, con tus hermanos. La bondad, el beneficio redunda para ti, pero redunda también para tus familiares más cercanos o las personas que viven a tu alrededor. De igual manera, la maldad que hagas hará daño también a la naturaleza y hará daño también a los tuyos. De ahí que se vea necesaria el recurso a la reparación o la sanación. Esto se divide en dos: si la persona acepta su propia culpa o si es denunciada por un tercero, por otras personas. En el caso de que la persona aceptase su culpa, la tribu reunida, con los mayores, con los ancianos que la presiden, es curioso, esta estructura se repite siempre en las tribus primitivas, en los grupos primitivos. Son los ancianos los que presiden las reuniones y son los ancianos los que darán las soluciones. Bien, esta persona que acepta su culpa se pone delante del pueblo, admite lo que ha hecho o lo declara. Los ancianos deliberan cuál será el castigo, la reparación, y se emite un juicio. Y la persona tiene que acatar. Es un primer paso para la sanación el que la misma persona tenga dolor de conciencia, sepa que ha hecho mal y quiera reparar ese daño. Por lo general, el juicio, el dictado de los mayores, va en relación a reparar el daño material si es que hay. Por ejemplo, si has robado algo, tienes que devolverlo. Si te lo has gastado, tienes que trabajar para él hasta que puedas pagar lo que has robado. Si es daño físico, golpe, asesinato, por ejemplo, estás obligado no a que te maten, sino a que rellenes el hueco que has dejado de esa persona que has asesinado. Y hay el factor trascendente. Si es que has hecho brujería, en el sentido de que si te has contratado a un chamán de otro pueblo, o tú mismo sabes cómo hacer daño al espíritu de aquella persona que radica el tótem que está dentro, que la padrina, lo que tienes que hacer es una ofrenda para que ese tótem vuelva a estar en armonía con la persona y vuelva a hacerle bien. No te olvides que estas tribus son muy esotéricas, muy mágicas. En el segundo caso, en que la persona es denunciada por otros, el juicio se sigue dando, los ancianos deliberan, y si la persona acepta su culpa, aunque no se olviden que ha sido denunciada por otras, la acción reparadora es más fuerte que si él mismo la hiciera por su voluntad. Sin embargo, si aún así no la acepta y habiendo fuertes testimonios y pruebas de su culpabilidad, no solo se castiga a la persona, sino que se le castiga también a toda la familia. Porque también se las considera culpables, se las considera responsables de que esta persona se haya pervertido en su armonía con la naturaleza. De manera que si te pillan robando y hay pruebas y aún así tú no lo quieres aceptar, te expulsarán a ti de la comunidad y expulsarán a tus padres, expulsarán a tu familia si es que tienes ya esposa e hijos.
¿Por qué? Porque se cree que estas personas son potencialmente peligrosas para toda la comunidad, porque van a romper la armonía a tal punto que todo en la comunidad les salga mal, ya sea en sus cosechas, ya sea en sus intercambios, en su comercio, ya sea en salud, porque los espíritus que rigen a la comunidad se encuentran disgustados con esa familia y pagan con toda la comunidad, con todos los pueblos, con todos los integrantes. Bien, les hablaba en un principio de la leyenda de la tierra sin mal. ¿En qué consiste esta tierra sin mal? Al inicio, el héroe, que posteriormente se identificará con Diosito, ellos le dicen Dios, pero en diminutivo, Diosito, como el papito, el papá Diosito, vivía en la tierra y vivía en un lugar geográfico concreto en el que los árboles frutales crecían por sí solos, había muchos animales, los peces estaban a miles en el río y no había necesidad, no había hambre, no había enfermedad, no había miseria, todo era felicidad. Es la típica imagen que nosotros tenemos del jardín del Edén, en donde no hay dolor, no hay miseria, el paraíso. Pero ¿qué pasó? Un día estas personas que vivían en el mismo lugar que Diosito, en el paraíso, se rebelaron y empezaron a abusar de los beneficios que había, guardándose para sí mismo las frutas o matando animales sin necesidad. Viendo la maldad de los hombres, el héroe principal, el héroe original, agarró su canoa, el barco, y se alejó del río, se alejó del pueblo, se alejó de aquel lugar, y con la ausencia de este Dios, con la ausencia de este héroe, los árboles dejaron de crecer, los animales emigraron, ya no hubo peces, y empezó la aparición del hambre, de las enfermedades, de las injusticias, de las tristezas. Pero este héroe se retiró con una promesa, que se iba a otro lugar y que le podían encontrar, si ellos le buscaban. Bien, como ya les dije, esta búsqueda de aquella tierra sin mal motivó la migración física, geográfica de estas tribus, porque querían buscar este lugar. Si no se sentían satisfechos en una tierra por su infertilidad, iban en busca de otra. Porque entendieron demasiado material de esta forma. En Payorote, que era el lugar donde hice estas investigaciones, ya ha cambiado la concepción. Los antiguos ya reconocen que no se trataba de un lugar físico, sino que es la representación simbólica del deseo interior en cada hombre, de la plenitud, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda de la satisfacción de todas las necesidades, tanto físicas como espirituales. Ya hay un elemento trascendental que se ha insertado por influencia del cristianismo. Pero en el origen no era así. En el origen este pensamiento era muy concreto. Esta cosmovisión nos deja ver una ética que es de retribución, de recompensa, pero inmediata y terrenal. O sea, no hay en ellos una explicación a lo que pueda venir después de la muerte, sino que la satisfacción material, la felicidad se encuentra en un lugar geográfico, en donde los frutos crecen en los árboles por sí solos, sin necesidad de regarlos, en donde hay muchos animales sin necesidad de ir a cazarlos, en donde los peces por sí solos saltan a la canoa, o sea, al barco, sin necesidad de pescarlos. Pero en fin, esta leyenda actualmente, como les dije, tiene un valor regulador de la ética. Pues los indígenas, al recordar esta historia, recuerdan también la herencia de sus antepasados y vuelven a recobrar fuerzas para procurar la armonía que ellos crean que está rota con la naturaleza,
con sus hermanos, siempre bajo un mismo dinamismo etno-religioso. Los mismos mitos de los pueblos y otras leyendas, no solo compartidas por el pueblo Cocama, sino por los otros pueblos, tienen detrás de sí una denuncia o una advertencia. No solo el mito de la tierra sin mal de los Cocamas, sino, por ejemplo, el mito de la Runamula, que es una mujer que por infidelidad en las noches se convierte en mitad hombre, mitad caballo, y sale galopando por todas las noches, y su jinete es el demonio. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay la enseñanza de que si no quieres convertirte en caballo, si no quieres degradar tu humanidad, si no quieres convertirte en un animal que sea dominado por el demonio, por sus pasiones, procura serle fiel a tu pareja. O el tunchi, que es el espíritu de la persona que muere y que se convierte en un alma errante que va penando y que va asustando a los vivos porque tiene deudas, es la misma que tenemos nosotros. O el Yakumama, que es la madre del río, que si tratas mal al río, que si lo contaminas, se levanta, que es una boa, es una serpiente, y por tratarle mal vas y te come. Todas estas leyendas, incluyendo la tierra sin mal, siempre tienen por detrás un ethos, un pensamiento que regula la ética de la comunidad. ¿Por qué les hablaba yo de la tierra sin mal y del pueblo, del pueblo este que nunca pude entrar? ¿Por qué no me dejaron? El pueblo de Canaán, Nuevo Canaán. Porque el pueblo Nuevo Canaán se constituye como el último intento histórico de buscar aquella tierra sin mal de forma concreta, de forma material. En el pueblo de Payorote en su inicio era una finca que había sido fundada por unos españoles para la explotación del caucho y en el que vivían en su mayoría cocamas. Cuando en la década de los 80 un ex capuchino llamado Francisco de los Santos, brasilero, vino y proclamó que se puede encontrar la felicidad ya desde la tierra, muchos de aquellos integrantes del pueblo de Payorote le creyeron y le tomaron como el nuevo curaca que se levantaba en la búsqueda de esta tierra sin mal. Entonces fundaron con él a la cabeza esta comunidad que se llama Tierra Nuevo Canaán, o sea, Nuevo Israel, la nueva tierra prometida, la nueva tierra sin mal, en donde va a reinar la paz. Y por el concepto que ellos tienen de fidelidad a su propia tribu y la fidelidad que tienen hacia la naturaleza, se fueron encerrando dentro de sí mismos, convirtiendo ese pueblo en un gueto, en el que no dejan entrar, ya sea, a menos que seas conocido del Coraca o tengas invitación directa de alguno de ellos, a personas que no pertenecen a esa secta. Todavía en ellos se puede encontrar ese compromiso. De hecho, si uno de los integrantes se casase con otra persona que no pertenece a esa tribu, lo expulsan. Si le ven conversando con otra persona, le expulsan. Este grupo que vive ahí es una secta que se denomina los hermanos de la Santa Cruz, o mejor conocidos como crucistas. Se caracterizan por llevar una cruz así grande de madera en el pecho, que les pesa mucho el objeto del sacrificio. Tienen una ética muy rígida, todo es pecado para ellos. Hay una división entre el bien y el mal, pero ya más geográfica, porque el bien está identificado con su tribu y el mal está identificado con todo lo que sea ajeno a ellos. Si nos ven llegar a nosotros, seguro que nos verían como demonios, porque como no pertenecemos a sus tribus, somos la representación de todo lo malo que hay fuera de sus fronteras. En fin, desgraciadamente este pueblo Cocama, ya no conserva mucho sus tradiciones, y ya me refiero a aquellas personas que emigraron a las grandes ciudades. Es sintomático de que en el último censo que les hablaba no se quieran reconocer como cocamas. Cuando fui a visitar aquel pueblo Payorote, solo había 2 personas que se atrevían a hablar públicamente el dialecto cocama. Las otras
personas, aunque sabían, que después me he enterado que sí sabían, no querían hablar conmigo en ese idioma, porque les daba vergüenza tal vez, porque no querían que se les reconociera como tal, ni idea. La migración hacia las grandes ciudades en búsqueda de un mejor futuro hace que quieran desligarse de sus orígenes. En el mismo Nauta fue fundada por Manuel Pacaya, un cocama. Su mayoría, si no es un 80, está por ahí, son descendientes directos de cocamas. Pero no se identifican como tal. Con la pérdida de su identidad también van perdiendo sus valores, su escala de valores, aquel compromiso que les decíamos. Sin embargo, estos últimos años, gracias a la ayuda de la ONG también y de otras instituciones, se está intentando revalorar aquella escala de virtudes propias de su comunidad. La radio Ucamara se encarga siempre de música. Una chica, no me acuerdo el nombre, se ha atrevido a lanzar canciones en el idioma cocama. Ha hecho famoso nuevamente el dialecto cocama. Se ha escuchado por primera vez cómo eran los sonidos de ese dialecto. Antes se hablaba solo en casa, por vergüenza tal vez. En las escuelas se está tomando más conciencia de la herencia. En la escuela agustina de Nauta, donde estamos apoyando con la construcción de nuevas aulas y pupitres en su amoblamiento, una de las directrices de educación es que los chicos que están estudiando ahí no ignoren su herencia, no ignoren sus antepasados. La gran riqueza, la gran sabiduría que tienen, no solo a nivel de discurso sabio, sino a nivel de más práctico, conocimiento de las plantas medicinales, las virtudes que tienen ciertos alimentos, conocimiento ancestral en pocas palabras. En fin, esto sería lo que les puedo compartir de la tribu Cucama, a la que ustedes están ayudando con nuestra ONG, e invitarles a que no desfallezcan porque es una labor muy grande en la que los agustinos hemos invertido mucho tiempo, muchos esfuerzos, y cada vez nos damos cuenta de que somos pocos y la labor y el trabajo no disminuyen, sino que aumenta, y necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias. ...35 minutos, he batido récord. Bueno, muchas gracias por la ponencia. La primera duda que me asalta, después de lo que has dicho, sobre todo en la parte final, a ver, es precisamente qué interés puede tener una orden como la agustina en mantener ese tipo de tradiciones, cuando normalmente se tiende a pensar que precisamente ya sea desde una orden religiosa, ya sea desde la civilización occidental en general, se tiende a imponer una serie de valores y a minusvalorar las tradiciones de otro tipo de pueblos, etc. O sea, en concreto, ¿por qué los agustinos en esa región ponen ese interés? No sé si tienes alguna respuesta al respecto, pero vamos, es la primera duda que me surge después de lo que has expuesto. Los agustinos de nuestra provincia, por su naturaleza, somos misioneros. Y una de las características de la misión no es la imposición de una forma de pensar sobre otra. Eso no es misión. Eso es conquistar, colonizar. Pero ha existido, quiero decir. Y ha existido, efectivamente ha existido. En estos últimos años se ha tomado conciencia de que la labor de un misionero es llevar el evangelio e insertarla en su propia cultura para que pueda ser significativa la persona. No hay mejor forma de hacer significativo el evangelio que mostrarla con las propias características de un pueblo, con su propio dialecto y con su propia forma de pensar. Eso no incluye que se pierda lo esencial del evangelio.
sino que se le acerca, porque no te olvides que Jesús no impuso su forma de ver, sino que se hizo hombre y compartió con los hombres, y eso es lo que nuestra orden intenta hacer, ser fiel a esa forma de evangelizar, hacerse uno con el pueblo, llevar el mensaje de Cristo con el pueblo, y eso incluye respetar su forma de pensar y sus valores. No sé si tenéis alguna pregunta, duda o destacar alguna de las ideas que ha expuesto. Una pregunta, has dicho que para ellos, si alguien viene de fuera, ¿no? De lejos, para ellos estas personas son como demonios. Entonces, ¿cómo les ayudáis si para ellos vosotros sois demonios? Somos demonios. Sí. Yo me refería a una tribu, a un grupo, a un pueblo que se separó de este pueblo Payorote y fue en busca de la tierra sin mar. Entonces fundaron ellos su pueblo. Son Cocama, sí, pero fundaron su pueblo. A ellos no les podemos ayudar efectivamente porque están separados. Ellos no quieren ayuda. Tienen su propia organización, tienen su propia administración política, pero es más difícil. Más difícil. Es más difícil. A los que nosotros podemos ayudar son a los que están en Nauta, a los que están en Payorote, todos estos lugares. Vale. Pero eso es un caso excepcional, ¿eh? Vale. Eso es un caso que uno entre 1.000.000 que se separan y quieren fundar su propio grupo, al igual que las sectas radicales acá que se separan, y para que no se contaminen con las personas que vienen de fuera, pues evitan cualquier contacto con ellas. Eso ha pasado con este pueblo. No son muchos, eran 200 o 300 personas que viven ahí. Y respecto a esta cultura, en concreto la Cocama, la forma de transmitir, digamos, esa forma de ver el mundo, tradiciones, etcétera, es de forma oral. Existen escritos que se conserven ancestrales, por decirlo de alguna manera. Existe algún código normativo escrito. Es a través única y exclusivamente de la costumbre. ¿Cómo se mantiene esa cultura? No tienen escritura propia, por lo tanto no tienen textos que puedan transmitirse de forma material. Se transmite de forma oral dentro de las mismas familias, así como en estas otras culturas, el encargado de transmitir la sabiduría a los pequeños era el padre o el anciano. Era igual, el encargado de transmitir estas enseñanzas era el padre o el abuelo, que cuando salían a casa con el hijo, le explicaba, este árbol sirve para esto, puedes identificar el sonido de esta ave, sabes que este animal está cerca porque ha dejado una huella. Eso en cuanto a las cuestiones prácticas. En cuanto a las cuestiones de ética, en cuanto a las cuestiones de moral, la forma más efectiva fue a través de las leyendas. Las leyendas de los mitos, como ya les dije, de la runamula para evitar el adulterio, de la yacumama para cuidar a la madre tierra, para cuidar al río, de no contaminarlos, de los diversos espíritus del bosque, ya sean demonios, no se entenderá en su maldad, sino que simplemente pertenecen a otra esfera de los humanos. Son en el sentido correcto de entender demonio, como entendemos en la filosofía. Así se entenderá. Si no me equivoco, has dicho no existe escritura Cocama, pero si no me equivoco en el 2015 o 2016, vamos, a lo mejor me estoy equivocando, pero no se editó un libro de cuentos o de mitos. Ah, sí. Pero es transcripción de con la grafías lengua Cocama. Ah, vale, perfecto. Con grafías latinas. Ah, vale, pero no existe, digamos, no un existe alfabeto eso. propio, vale. Ni el Imperio Incaico ni todos estos imperios precolombinos tuvieron escritura propia. Existen quipus, que es una forma de llevar la contabilidad, pero no hay escritura, no hay grafías propias. Las tradiciones que tenemos escritas son las que se hacen, pero con las latinas, con las letras latinas. ¿Sí? Yo quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, en ese ámbito, en esa cultura que tiene esa espiritualidad tan específica, ¿cómo podéis hacer vosotros los agustinos esa labor de pastoral?
porque me imagino que, bueno, pues desde los propios sacramentos hasta la propia narración de la propia Biblia, pues será un poco más complicada allí que desde un punto de vista occidental, quizás, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría que hicieras una breve reseña de la labor de las radios que el Vicariato Apostólico de Iquitos tiene tanto en Iquitos como en Nauta. La labor de evangelización es casi la misma. Se tiene en cuenta la cultura, sus peculiaridades. Las narraciones del Evangelio se procuran rectificar si hay abusos, como por ejemplo la adaptación de la Navidad a las mismas leyendas cucamas, en donde el gallo ya hablaba y anunciaba a Jesucristo. No se les va a decir ciertamente era así, sino que se les explica los símbolos que hay detrás de ellos. Lo que yo pude notar en la investigación de esta tesis era que como había ausencia de trascendentalidad, o sea, fuera de este mundo, vida fuera de este mundo, la gran contribución de la idea cristiana fue que sí existe una vida detrás de esta y que la retribución que ellos esperaban de forma inmediata no se dará completamente en esta vida, sino fuera de esta, y que es por gracia de Dios y que no solo se tiene que limitar a la materialidad. Y esto es lo que hemos insistido mucho, que no se trata de una retribución inmediata, terrena, material, sino que se trata de una plenitud que trasciende este mundo, que trasciende lo meramente carnal. Y en cuanto a la radio, la de Ucamara, lo poco que sé, Ucamara y Voz de la Selva es Iquitos, Ucamara en Nauta. La labor que hemos hecho los agustinos es dotarla de los instrumentos necesarios, de los aparatos necesarios, para que pues, pueda ser mayor, su difusión pueda ser mayor, pueda llegar a mayores pueblos. ¿Qué tiene la ventaja esto? Que podemos informar, que a través de la radio se puede dar informaciones que son relevantes para las comunidades y que muchas veces las mismas radios estatales, las que están encargadas del gobierno, tratan de acallar, como por ejemplo la denuncia de los derrames de petróleo que afectan directamente a las comunidades y que las otras radios gubernamentales no las mencionan, sino que nosotros la denunciamos, y eso nos trajo un gran problema unos años atrás, que nos la cerraron y por nuevas gestiones se está volviendo a abrir. Esa misma labor es puesta en La Voz de la Selva, es difusión de cultura, difusión del Evangelio, crear conciencia de las dificultades que se pasan en la selva, pero también llevar un poco de alegría, un poco de música. Es más difusión cultural e informativa. No sé cuándo se ha fundado esa radio, ni sé quién es el encargado, ni sé quiénes son los encargados directos de llevar eso, pero sí sé más o menos cuáles han sido las líneas de trabajo de estas dos radios. Y, por ejemplo, has insinuado el problema de los derrames de petróleo. Además de los derrames de petróleo, ¿cuáles crees que son las principales amenazas que puede tener hoy en día el pueblo cucama? Es decir, has hablado de la labor de defensa de la cultura y de la lengua, pero igual hay otra serie de cuestiones que amenazan a la raza cucama. Sí, me refería a estas primeras denuncias, esta primera amenaza es desde el interior de la misma persona, o sea, desde el interior de los mismos cucamas, el deseo, el cada vez negar la herencia es propia, pero amenazas externas hay muchísimas. Petróleo, los derrames de petróleo, la desforestación de grandes empresas que van cortando los árboles, van talando los árboles, la expropiación de terrenos a estas comunidades para exploración de recursos naturales,
en todas estas actividades, poco o nada se les pregunta a los mismos integrantes de estas tribus, a los que viven en esas tierras, porque los contratos que se hacen con las grandes empresas se hacen entre el gobierno y las empresas. Y no se les ha preguntado qué opinan los que viven ahí. Simplemente se dan con la sorpresa de que tienen que abandonar sus tierras, o que ya sus tierras que eran milenarias, que eran de tiempo que les pertenecían a ellas, de la noche a la mañana ya no les pertenecen. O que los ríos en donde ellos se bañan y de donde ellos sacan el agua están contaminados por el petróleo, por las aguas hervidas que se vierten nuevamente ahí, y pues que les causan más enfermedades. O que los animales que antes había, que las plantas que antes había, van en escasez porque se va reduciendo la selva por esta desforestación que les hablaba. Son amenazas externas que vienen y que los agustinos, y no solo los agustinos, sino la labor en general de la Iglesia en la Amazonía, ha estado siempre presente ahí para denunciar el silencio que tienen las autoridades ante estos abusos. Como decía Monseñor Romero, son la voz de los sin voz. ¿Alguna cosilla más que queréis aportar? Si no, podemos finalizar lo que es la parte más formal y luego, pues si queréis ir a tomar algo o lo que sea, pues seguimos conversando, charlando de esto, de otras cosas. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Agustín. Y nada, contamos contigo para próximas ocasiones. Of course.